¿Qué tal, Agus? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, había ahí algunos temitas como Uf, para charlar sí, un montón de economía, pero bueno, vos dirás por dónde lo podemos encarar. Estaba el tema de impuesto a la riqueza, una propuesta que traían otros economistas sobre impuesto a la propiedad como otra alternativa. Sabemos que estuviste participando de unas jornadas en esta semana de economía. Contanos cómo viene la cosa desde tu mirada. bueno, primero paso el chivo cortito, así salimos de esa parte. Todos los miércoles a las 19 horas desde un grupo de economistas, mujeres, que queremos como visibilizar el espacio de todas las compañeras, estamos haciendo vivos sobre distintos temas de actualidad económica en una organización que se llama Paridad en la Macro, justamente para mostrar esta diferencia, digamos, que hay en la participación, al menos en el ámbito público, ¿no? Porque cuando vemos la carrera estamos muy parejos eh, y en los espacios de decisión o en los espacios más visibles, bueno, no sucede. Así que eso por un lado. Y después el otro tema que estuvimos charlando hoy en la semana era el tema del impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas, a las propiedades, todo un conjunto de impuestos que pareciera ser medio lo mismo, pero en realidad es bien distinto y hay distintas maneras como de encararlo. Ujú. Para pensar, por un lado, cuando uno piensa un impuesto en una economía en la que sea, hay que pensar dos cosas. Si el principal objetivo es recaudatorio, si decimos, che, estamos en una situación extraordinaria, necesitamos recursos, por ejemplo, para financiar eh, todo el sistema de salud y todos los ingresos de emergencia que requiere la pandemia, estamos pensando en un Ujú, impuesto eminentemente recaudatorio, ujú. que es un poco lo que se está discutiendo ahora sobre el impuesto a las grandes fortunas en la Argentina. Sin embargo, hay algunos pensadores o economistas o teóricos que vienen hablando hace mucho tiempo de esto. O el caso más conocido quizás es el de Piketty o como se diga, eh, que lo plantea más directamente como una cuestión teórica de la economía. Es decir, el planteo original de los impuestos a las grandes fortunas viene de la mano de pensar en que en el capitalismo tal como lo conocemos hoy, la acumulación de cierto nivel de riqueza que permita el ascenso social, si queremos que más de mediados del siglo XX, hoy Ujú, para Piketty esto es imposible. O sea, para ujú. Piketty las transformaciones del capitalismo llevaron a la economía mundial a cierto lugar en el cual, si vos no tenés un sistema impositivo muy progresivo, estamos hablando de Sí, presiones tributarias de arriba del 80%, es sí. imposible que vos tengas la posibilidad de incorporar ciertos sectores a alcanzar determinado nivel educativo, de salud, de calidad de vida y demás. Entonces, por eso Ajá. me parece interesante dividirlo en ese sentido. Por el lado Ujú. recaudatorio, sí es importante pensar que hoy la Argentina se enfrenta a un montón de necesidades de gasto público que no tiene fondos para financiar. En ese sentido es Ujú. que el gobierno en realidad no lo termina de proponer oficialmente, sino que anda como circulando por ahí una propuesta de que las personas que tengan determinado nivel de riqueza, que tampoco está muy claro cuál es el límite, hagan un aporte extraordinario por única vez. Ese sería Por, un impuesto, por claro, única vez. claro, en principio, porque está pensado como un impuesto excepcional de emergencia. Ujú. Entonces ahí, Para la emergencia. Para la emergencia. claro, más vinculado a la emergencia. Entonces ahí la discusión es bien interesante porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la estructura tributaria argentina, la riqueza personal, o sea, la riqueza de las personas, está relativamente poco grabada. Es decir, Ujú, impuesto a bienes personales es relativamente bajo, sobre todo porque las valuaciones fiscales, o sea, lo que valen las propiedades, por ejemplo, no es lo mismo lo que vos lo podés vender que lo que eso vale para el fisco. Para el fisco vale en general bastante poco. Entonces, el ujú, impuesto a los bienes personales nunca fue demasiado relevante para la recaudación. Entonces, pensar en
poder hacer un sistema más progresivo permite que el Estado tenga más fondos, pero sin por eso perjudicar a la distribución del ingreso. Y acá una cosa muy interesante para a ver si logro que se entienda. Hay una cosa que medimos a veces en economía que es cuánto mejora o empeora la distribución del ingreso una vez que todas las personas pagaron los impuestos que les corresponden. Ajá. Bueno, en Argentina... En un hipotético caso, que todos pagaran lo que correspondería, ¿cuál sería el escenario entonces? Si la distribución del ingreso mejoraría o empeoraría. Bueno, la Argentina tiene un sistema tributario que hace que, en general, la distribución del ingreso sea un poco mejor después de impuestos que antes de impuestos. O sea, tiene un componente que mejora la distribución del ingreso. Sin embargo, en los momentos de deterioro económico, o sea, de crisis, cuando la actividad es menor, o sea, cuando la economía está más parada, el efecto de los impuestos empieza a ser más regresivo. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando la economía está medio parada, empieza a pesar mucho más el peso de los impuestos al consumo, el IVA de los alimentos, y eso hace que cuando las papas queman, el sector que sale a bancar eso con sus impuestos, en general son los sectores que más consumen alimentos y productos, digamos, de la canasta básica. Entonces eso nos invita a pensar cuál es la estrategia para que la distribución del ingreso que a vos te permite el impuesto, porque, insisto con esto, los impuestos tienen un fin recaudatorio, que es que el Estado tenga fondos, pero también tienen un efecto de distribución de riqueza. O sea, sacarle a sectores muy beneficiados para poner en otro lado. Obra pública, asignaciones sociales, lo que sea. Entonces, ¿cuál es la estrategia para lograr tener un sistema progresivo todo el tiempo? O sea, no solamente en los momentos en los que la economía le va bien, sino también en los momentos recesivos. ¿Cuál parece ser la principal respuesta a eso? Es poner los impuestos sobre las personas y no sobre las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de personas no estoy hablando de ustedes, por ejemplo, o yo, o las personas trabajadoras, sino estamos pensando en no ponerle el impuesto a la empresa, sino al empresario o empresaria. ¿Eso qué hace? Que vos evites este flujo. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? Cuando las empresas dan ganancias, como el impuesto a las ganancias empresarias es relativamente alto en Argentina, en proporción con el impuesto a las personas, vos tenés como un incentivo a que los dueños de las empresas saquen el dinero. Ahí se me fueron, ahí está. Hagan reparto de dividendos, o sea, que la ganancia de la empresa se reparta entre los dueños y dueñas de esa empresa, porque pagan menos las personas que las empresas. Cuando yo logro un sistema que mira más a las personas, yo por un lado tengo una forma más progresiva de distribución, pero además impulso a que se reinviertan las ganancias en las empresas, generando más empleo, más tecnología, más producción. Entonces empiezo como a encaminar todos los incentivos de la economía a tener una recaudación más progresiva todavía y como más saludable para impedir ese fenómeno vaciamiento, digamos. Y para eso que tenés que tener un relevamiento de cuántos empresarios tenés con domicilio acá, o eso ya sería a cualquier tipo de empresario, sea con domicilio acá o no, porque ahí también va a salir otro tipo de estrategias para evadir, ¿no? Si son nacionales, si son internacionales, si tienen domicilio acá. En base a lo que decían, estaba recordando que no me acuerdo si fue el propio Alberto que cuando comenzó a rodar toda esta idea, se decía que en realidad en Europa tienen hace mucho tiempo aceptado una serie de impuestos a la riqueza que sirve justamente, además de recaudar, para distribuir de otra manera, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando miramos, por ejemplo, los datos europeos, los países más desarrollados, por decirlo de alguna manera, tienen impuestos mucho más altos a las personas de los que tenemos en Argentina. Que está como ese mito de que la presión tributaria en Argentina es muy, muy alta,
Bueno, es cierto que la presión tributaria es alta. Ahora, la manera en la que está distribuida no es particularmente progresiva. Pensemos que la principal fuente de recaudación de impuestos en la Argentina es el IVA. Con lo cual, Sí. ya en principio no estamos pensando en una estructura demasiado progresiva porque el IVA lo pagamos todas las personas cuando compramos Cualquier cualquier producto. producto. Algunos tienen exenciones, pero son muy poquitos, pero en general cuando vos tenés tu estructura tributaria fundada sobre el impuesto al valor agregado, lo que estás pensando es que la lógica es imponer sobre el consumo, que es como lo menos progresivo que podrías hacer. Entonces, pensar en impuestos, sí. No, pero te decía, cuando vos decís los países desarrollados, esa es la parte que nadie quiere copiar, ¿no? O sea, seamos como Europa, pero en eso no, cuando también hay una cuestión cultural hay una historia de evasión, no sé, recuerdo operativo, o sea, cuando vos te das cuenta que, no sé, el que tiene un superauto, zafa de la patente y lo vende con toda esa deuda de patente, digo, hay ejemplos, inclusive por ahí, ni siquiera de las grandes fortunas, hay una cuestión de cultura y uno ve por ahí hasta personas jubiladas que tienen lo mínimo, que tienen esa cultura del pago del impuesto hasta, ¿no? Hasta lo más chiquito, ¿no? Digo, hay algo también que atraviesa la clase, lo cultural, como para pensar también, ¿no? Sí, y hay aspectos de conductas recaudatorias, digamos, que en Argentina siempre han tenido algunos problemas y algunas dificultades. Hemos sido bastante laxos históricamente, digo, en condonar deudas y en tener esquemas de moratorias y demás. Eso un poco tiene que ver con la volatilidad de la economía argentina, o sea, periódicamente hay un segmento de pymes y de personas físicas que no pueden hacer frente a los impuestos, sean impuestos municipales, sean impuestos provinciales. Digo, si ahora hacemos un relevamiento entre amigues, vamos a ver que la mayoría de las personas no está pagando el impuesto municipal, el impuesto de la provincia, ABL o como se llame. Digo, cada tanto, periódicamente la Argentina tiene un proceso recesivo que hace que las personas no puedan hacer frente a algunas cargas impositivas y eso conduce como medio una cultura de la moratoria. Argentina es un país que está como en una moratoria medio permanente en términos impositivos, sea nacionales, provinciales, municipales. Pero obviamente sí hay una cosa clave, digo, que yo no pague ABL por 2 meses no va a mover la aguja del fisco, pero cuando pensamos en estrategias mucho más sofisticadas que tienen las grandes empresas asociadas con los grandes bancos, que tienen estrategias de triangulación con otros países para registrar sus fortunas en países que tienen nula presión tributaria, lo que llamamos paraísos o guaridas fiscales, bueno, ahí sí, cuando pensamos en que queremos abordar eso, se necesita un sistema no solo argentino, sino mundial. Yo necesito un esquema de intercambio de información, que es algo en lo que se viene trabajando, intercambio de información para que me aparezca, por ejemplo, que fulanito tiene una cuenta en Panamá. Claro. Que alguien me pueda avisar que de última, o sea, o paga allá o paga acá, pero que en algún lugar tiene que pagar. Y en general lo que vamos a intentar como política internacional de pago de impuestos es que las personas paguen impuestos en el lugar donde se genera, o sea, en la fuente de esa riqueza. Es decir, Bien. si vos considerás que la Argentina es un país lo suficientemente próspero o productivo o para tu empresa como para producir acá y generar riqueza acá, lo que corresponde es que la tributación corresponda también con la presión tributaria que tenés acá. Digo, Bien, si no es como bien. que querés la chancha y lo 20. Quiero el esquema de consumo con asignaciones sociales y con todo el sistema que tengo del tipo argentino, pero con los impuestos de un país con un Estado que no existe. Bueno, Claro. las dos cosas juntas no pueden funcionar. Bien, buenísimo. Bueno, Esperamos que se avance con la decisión política también, ¿no? Ahí vi que están, bueno, circulando cuestiones en Senado, en diputados, el tema este de la sesión virtual, digo, habrá que ver si esto sale ahora en plena pandemia o cuándo. Sí, también volver a pensar un poco para qué lo queremos.
Claro. Digo, para Bien. hacer un impuesto de única vez que quede como un antecedente aislado, yo no sé si vamos a cambiar mucho el rumbo de las cosas con esa metodología. Creo que probablemente sería más razonable reformular la estructura tributaria. En este contexto la veo difícil, con lo cual probablemente si salga algo con una perspectiva mucho más recaudatoria. Bien. Bueno, llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias, Agustina. Iremos viendo qué pasa con esta propuesta de legislación y qué pasa de acá a unas cuantas semanas. Y lo seguimos charlando. Dale, Gracias, bárbaro. Agus. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, era Agustina Gallardo con la vía Instagram live de En Pensar en Nada, charlando un poco sobre estas propuestas que están dando vuelta de impuesto a la riqueza o a la propiedad, depende también cómo se vaya a implementar y quién la propone y quién la va pensando.